¿Cuál ha sido el objetivo de vuestro estudio? El objetivo del estudio pues, es conocer variables sobre la salud mental. La especificamos quizás para medir el tema de la salud mental, utilizamos variables como la ansiedad, principalmente. Hemos aprovechado el periodo del confinamiento y de la crisis sanitaria por el COVID, pues porque bueno, a lo largo de la última década ha habido diferentes tipos de crisis y esta, la sanitaria, pues no deja de ser, aparte de una crisis, una infección, pues aparte con consecuencias pues económicas, sociales, como otras crisis y que van a afectar a la salud mental. ¿Qué tipo de metodología se ha utilizado en la investigación? Bueno, cogimos una muestra de casi 5.000 personas en un estudio transversal y ex post siempre para ver las consecuencias que estaba teniendo esta crisis sanitaria. En ella, pues bueno, utilizamos un test validado en el cual se evaluaba la ansiedad-estado, que es como la percepción subjetiva que tiene una persona sobre su estado de ansiedad, y luego la ansiedad-rasgo, que es, digamos que ya sería un componente más estable de ansiedad que todos tenemos, ¿no? Entonces ahí podíamos ver el aumento, si había habido un aumento de ansiedad-rasgo a ansiedad-estado. También esta escala pues considera unos niveles más o menos estables o digamos más correctos de ansiedad. Todos tenemos ciertos picos de ansiedad. Entonces ahí podíamos ver si subía demasiado la ansiedad o no. Y luego también hacíamos preguntas sobre sociodemográficas, de sexo, edad, si tomaban o no medicación, si habían tenido algún tipo de problema de salud mental previo, si se consideraban que tenían algún tipo de problema de salud mental. Bueno, una serie de preguntas de este tipo. ¿Y qué tipo de resultados han sido los más significativos? Nos hemos encontrado cosas bastante sorprendentes. Por ejemplo, yo destacaría que un 23% ha considerado que tiene problemas de salud mental, a nivel general, pero curiosamente, cuando se les preguntaba si tomaban algún tipo de medicación, si estaban en tratamiento, el 33%, prácticamente un 10% más, tomaba medicación. Entonces, es algo chocante. ¿Cómo puede ser que un 23% diga que tenga un problema de salud mental, pero hay un 10% que tome medicación para la salud mental, bien sea para la ansiedad? Por ejemplo, para la ansiedad constataban un 19%, pero luego para la depresión un 4%, pero hasta un 33% ambas. Tomaban medicación para la ansiedad y la depresión, pero no se consideraban que tenían un problema de salud mental. Entonces, esto te traslada a diferentes preguntas. Una de ellas es si la sociedad está sobremedicada, es decir, si la gente está tomando medicación o se le está recetando medicación ante problemas que quizás sean solucionables sin medicación, o la gente se está automedicando, o si hemos ya relativizado totalmente el tema de tomar medicación ante cualquier conflicto. Yo tengo algún tipo de problema, tengo insomnio, por ejemplo, porque me ha sucedido cualquier tipo de problema y automáticamente ya considero que tomar medicación, lo disocio totalmente incluso de que pueda tener algún tipo de problema de salud mental. Está muy interiorizado en la población y bueno, es algo que hay que profundizar sobre ello. También en los resultados han salido algo con respecto a algún tipo de grupo vulnerable. ¿Habéis visto variables como, por ejemplo, el género, la edad? ¿Qué tipo de resultados han aparecido sobre ello? Aparecen dos grupos vulnerables claramente. Uno es las mujeres. Prácticamente el 60% de las personas que toman medicación, por ejemplo, bien para la ansiedad, bien para la depresión o para ambas, son mujeres, frente a un 30 y algo de hombres. O sea, hay prácticamente el doble las mujeres. Y el otro grupo vulnerable que encontramos son las personas de 18 a 25 años, en las cuales un 31% considera
que tiene algún tipo de problema o ha sufrido algún problema de salud mental, y de este 31%, el 23% toma ya medicación. Estos dos datos son bastante relevantes, primero por la explicación que puede haber. Entonces, a veces, si empezamos a analizar más los datos, vemos que son las mujeres las que menos, por ejemplo, ingresos económicos tienen. Las mujeres durante esta crisis económica han sufrido más cambios de contrato respecto a los hombres. Vemos también que las mujeres tienen más temporalidad laboral, es decir, más precariedad laboral. Entonces ahí empezamos a buscar cierto tipo de explicaciones de por qué este tipo de crisis, no solo la sanitaria, sino como puede haber la crisis actual ahora derivada de la guerra de Ucrania o de la burbuja inmobiliaria sucedida en el 2008-2010, vemos patrones que se repiten, que es que hay grupos vulnerables que sufren más este tipo de patologías, ¿no? Y en el caso de la gente joven llama muchísimo la atención, no me considero una persona mayor, pero sí que creo que en mi generación con 18 o 25 años era muy raro la persona que tomaba medicación, y me sorprende mucho que ya haya un 20%, 23% de jóvenes que entre 18 y 25 años estamos hablando. Es una población muy joven que tome medicación para la depresión o para la ansiedad de forma regular. Esto es algo que hay que mirar y no ponernos de perfil ante esta situación. Algo está pasando que no es un problema de que las nuevas generaciones tengan problemas de serotonina ni de otro tipo de neurotransmisores, sino que hay otros factores que parece que están incidiendo. ¿Por dónde podrían ir los tiros, ¿no?, que generan esa naturalización, ¿no?, sobre todo en la gente más joven, ¿no?, esa normalización, ¿no?, de la medicación para tratar aspectos de salud mental, ¿no? Habría que estudiarlo más profundamente, pero hay dos. En primer lugar, creo que se ha normalizado mucho el tema de la medicación, como que algo que no tiene consecuencias, y sí tiene consecuencias. Una medicación te quita el sufrimiento de forma momentánea, por ejemplo, ante una ansiedad, una depresión, te puede suavizar tu sintomatología física, pero nunca te va a solucionar el problema real o ese problema de salud mental que estás sufriendo. Es decir, si estás sufriendo un problema de ansiedad, tomas una pastilla y obviamente pues, los síntomas físicos se rebajan, pero no estás afrontando el problema porque a la vida es un conflicto y te van a surgir nuevas situaciones en las cuales te van a volver a surgir o ansiedad o depresión o cualquier otro problema de salud mental. Y creo que esto se está banalizando, bien desde los servicios primarios o desde los servicios médicos. Puede ser una de las explicaciones, ¿no?, que no se está dando suficiente importancia de las consecuencias que puede tener la toma de medicación. Y otra, hay factores sociales, económicos, de trabajo, factores sociales en el sentido de ritmo de vida, de bajos ingresos, ¿no? Una persona con un bajo ingreso es lógico que tenga ansiedad y depresión. No le da tiempo nunca a ahorrar, con lo cual se ve atado a un trabajo, con lo cual a veces hay mayores exigencias por parte a veces de la persona que te emplea, ¿no? Y tú no puedes cambiar de trabajo porque tampoco tienes ahorros. Incluso luego el nivel de cotización cuando vas al paro, pues cobras el 70% y que lo han subido ahora, no el 60%, ¿no? Ha habido ahora una reforma, han subido a niveles previos del 2010, ¿no? En la nueva reforma, pero aún así cobras un 70% ya de un sueldo precario, con lo cual la gente se piensa mucho cambiar de trabajo y eso es una carga de ansiedad. Y bueno, hay muchísimos factores que habría que afrontar y no sé, cambiar de perspectiva quizás. De todas formas, lo que se está viendo, ¿no?, confirmando con ese estudio, es que asistimos, ¿no?, a una individualización, ¿no?, de problemas estructurales, incluso que lleva a culpabilizar, ¿no?, al individuo, a las personas, en este caso mejor a los jóvenes o los grupos vulnerables se sienten más afectados, ¿no?, por ese tipo de culpabilización, ¿no?, que es, digamos, es estructural, ¿no? Entonces, para este tipo de problemas que son enormemente complejos, ¿cuál crees tú que serían los enfoques para atajarlos, ¿no?, para resolverlos? ¿Cuáles serían los enfoques más pertinentes? La visión que hay que tener es a largo plazo y estructurales.
Es un tema tan complejo que no podemos seguir dando soluciones inmediatas. Y mucho menos, como estoy totalmente de acuerdo contigo, que culpabilicen. Estamos en un sistema, por ejemplo, cuando se observan todo este tipo de crisis y las consecuencias que van teniendo, en las cuales, por ejemplo, se culpabiliza, por ejemplo, a una persona por no tener empleo, cuando el sistema prácticamente del pleno empleo está quebrado o empezó a quebrarse desde los años 60-70, a finales del 60-70 este modelo está quebrado, no existe el pleno empleo. Entonces tú no puedes estar culpabilizando a una persona por no tener empleo, que es lo que les pasa a los jóvenes. Estamos hablando de tasas de jóvenes por encima del 60% de parados, y se les está culpabilizando, es que no trabajáis. Hay discursos políticos recientes, me viene ahora a la memoria, pero bueno, aunque no sean recientes, son sistemáticos, cada cierto tiempo se producen, en los cuales culpan totalmente a los jóvenes por no tener empleo, que si no se esfuerzan, que si son una generación de cristal, que si son una generación de ofendiditos, que si son una generación que no quiere trabajar. Se les está culpabilizando cuando no tienen acceso realmente al trabajo. Esto te crea una inestabilidad. Cuando se produce una crisis como se ha producido, por ejemplo, la del COVID, en la cual no se sabe cuál es tu futuro, cómo va a ser, y ya vienes de otra crisis anterior y ahora enlazamos con otra crisis nueva, siempre se va a atacar a los grupos, siempre va a afectar más a estos grupos vulnerables. Entonces, claro, las políticas es a nivel general y estructurales. Hay que ver qué se puede hacer a nivel laboral, si quizás, igual, políticas, no sé si son innovadoras o no, pero políticas que vayan en vías igual de un salario universal para todos, no sé, habría que mirar cierto tipo de políticas correctoras, pero siempre va a ser a largo plazo. ¿Cómo se incorporaría esos problemas que han surgido, que se ven en el estudio de salud mental, cómo se incorporarían a ese tipo de perspectiva más holística o más integral? ¿Cómo podría realizarse? Lo ideal sería un acuerdo general, ¿no?, de cierto tipo de políticas en las cuales se cambie un poco el paradigma. Dejemos de hablar de pleno empleo y empecemos a hablar de la realidad que tenemos. Dejemos de hablar de soluciones a nivel individual, de quizás poner más psicólogos, y quizás hay que fomentar más los sindicatos y derechos laborales. Dejemos de hablar de precariedad laboral y empecemos a hablar de salario universal para las personas por el mero hecho de existir. A medida que empecemos a cambiar estos paradigmas y llegamos a acuerdos, realmente partiendo de la evidencia científica, no estamos partiendo de personas que han tenido una idea genial un día y no, estamos hablando de que cada vez que investigamos, cada vez que científicamente estudiamos todo este tipo de procesos, la evidencia científica, la literatura científica nos lleva a cierto tipo de realidades. ¿Que la sociedad no las está admitiendo? Bueno, pues claro, hay elecciones cada 4 años y siempre nos van a prometer que va a haber trabajo para todos, que va a haber que se va a intervenir sobre salud mental, pero luego al final son intervenciones cortoplacistas, irreales y que no están mirando la realidad social. Vale, muchas gracias. Gracias a ti por todo.